tenemos a nuestro primer invitado para darnos la primera charla magistral. Se trata de Felipe del Brigard, originario de Colombia y que trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y él nos va a hablar, el tema de su charla es Memoria episódica sin conciencia autonoética. Entonces, Felipe, la sala es tuya. Bueno, gracias por invitarme a dictar esta charla en Spanglish. Entonces, siéntese si de vez en cuando se me sale el inglés. Lo que voy a presentar acaba de salir en este artículo que publicamos hace un par de semanas en las Philosophical Transactions of the Royal Society, que salió de nuevo hace 2 semanas, en un número especial dedicado a los 40 años del libro Elements in Episodic Memory de Tulving. La distinción entre memoria episódica y memoria semántica es probablemente muy antigua. Uno le puede encontrarla, por ejemplo, en San Agustín, en el libro Días de las Confesiones, en donde él hace una diferencia entre la memoria para las cosas sentidas, para los recuerdos que vienen de los sentidos, y esa memoria, de acuerdo con San Agustín, involucra imágenes. Mientras que hay otro tipo de memoria, que él llama la memoria para el conocimiento, que no involucra imágenes, sino, y según en sus propias palabras, la retención de los hechos mismos. Entonces eso parece ya anticipar la distinción entre memoria episódica y memoria semántica. Sin embargo, la distinción de Tolving ha sido probablemente la más influyente en los últimos 40 o 50 años. La distinción inicialmente la trazó Tulving en un artículo que se llama Episodic and Semantic Memory, que salió en un volumen que él mismo editó en 1972. Luego la desarrolló en su libro Elementos de la Memoria Episódica, que salió en 1983. Hasta ese momento, la distinción estaba trazada únicamente en términos computacionales y funcionales. Sin embargo, en 1985, él revisa la distinción en un artículo muy famoso que se llama Memory and Consciousness. Pero ahora, la distinción no está trazada en términos computacionales o funcionales, sino que está trazada en términos de introspección. Y en este momento es cuando introduce la noción de conciencia autonoética, o en inglés autonoetic consciousness, que yo voy a resumir aquí como sea, conciencia autonoética. Y de acuerdo con ese artículo en 1985, la conciencia autonoética es necesaria para la memoria episódica. Lo que quiero hacer en esta charla es evaluar críticamente la noción de conciencia autonoética de Tulving y quiero defender dos tesis. La primera es que el constructo de conciencia autonoética carece de validez. Y el segundo es que aun si ese constructo o esa noción fuese válido, la conciencia autonoética no es necesaria para la memoria episódica. Así que voy a empezar. Estos son los contenidos de la charla. En primer lugar, voy a hacer una breve historia, un breve recuento de la distinción entre la memoria episódica y la memoria semántica en Tulving. Voy a hablar un poco sobre cómo estableció él la distinción antes y cómo la estableció después de 1985. Y luego voy a hablar de la definición que él da de conciencia autonoética y de las 6 propiedades esenciales. Luego voy a argumentar en contra de la noción de conciencia autonoética y voy a resaltar una serie de problemas que hay con su definición y con sus propiedades. Y finalmente voy a hacer, digamos, con una parte positiva, es cómo podemos estudiar la memoria episódica sin conciencia autonoética. Entonces, empecemos con la breve historia sobre la distinción entre la memoria episódica versus la memoria semántica en Tulving. Como les decía, él introdujo el término de memoria episódica y de memoria semántica, de memoria episódica en 1972. Él observa que en general, cuando la gente habla sobre tipos de memoria, lo hacen en un marco contrastativo. Entonces la gente, por ejemplo, habla de memoria a corto plazo versus memoria a largo plazo, o memoria auditiva versus memoria visual. En 1966, Quillian había introducido un término que se llamaba memoria semántica, y la memoria semántica se suponía que era un tipo de memoria que podía cubrir desde hechos hasta significados de palabras, conceptos, etc. Y lo que Tulving se pregunta es, ¿con qué podemos contrastar esta noción de memoria semántica? Antes de la noción de memoria semántica, para los que estén interesados, la gente hablaba de memoria general. Entonces, Quillen habla de memoria semántica y Tulving dice, la diferencia o el contraste de la memoria semántica es lo que yo quiero llamar memoria episódica. Pero en aquel momento, para poder contrastarla, tenían que hacer una caracterización computacional.
Recordemos que en ese momento, y de pronto esto es verdad también hoy día, había por lo menos dos condiciones mínimas para postular dos sistemas cognitivos distintos. Una de las condiciones es que debía haber una diferencia en la naturaleza de la información o de la representación sobre las cuales el sistema supuestamente opera. Y la segunda es que debía haber una diferencia en los procesos o en las operaciones sobre dichas representaciones. El ejemplo típico es el ejemplo de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo de Atkinson y Shiffrin. De acuerdo con ellos, la memoria a corto plazo, por ejemplo, es distinta a la memoria a largo plazo porque hay una diferencia en la naturaleza de información. La memoria a corto plazo las representaciones son modales, mientras que la memoria a largo plazo son amodales, y también hay diferencias en procesos o operaciones. La memoria a corto plazo es limitada, por ejemplo, mientras que la memoria a largo plazo no es limitada. Mientras uno pueda tener esa diferencia entre representaciones y diferencia en computaciones, uno puede hacer una distinción, al menos postular una distinción entre dos sistemas cognitivos distintos. Esta era la misma estrategia que utilizó Turing en 1972 para caracterizar la diferencia entre memoria episódica y la memoria semántica. Entonces, por ejemplo, en ese artículo nos dice, hay una diferencia en la naturaleza de la información. Los recuerdos episódicos o la memoria episódica tiene representaciones que están relacionadas en términos espaciotemporales, mientras que las memorias semánticas están relacionadas en términos semánticos. También hay una diferencia en términos de la procedencia de la representación. Los recuerdos episódicos son directos, mientras que los recuerdos semánticos son indirectos. Hay una diferencia también en lo que él llamaba la referencia. En la memoria episódica, los recuerdos son autobiográficos, mientras que él llamaba los recuerdos, la referencia de los recuerdos semánticos son cognitivos. Y además de las diferencias entre representaciones, también hay diferencias en los procesos. Entonces, por ejemplo, él sugiere que que el recuerdo episódico es más susceptible a modificación, mientras que la memoria semántica es poco susceptible a la modificación. Interferencias, por ejemplo, afectan distinto la memoria semántica que la memoria episódica. Lo que se llama retroactive interference, interferencia retroactiva, que es mezclar elementos de una segunda lista en la primera lista, afecta la memoria episódica mucho más de lo que afecta la memoria semántica. De hecho, en 1983, cuando él escribe su libro tan importante de Elements in Episodic Memory, él hace esta distinción. Él dice, mire, hay diferencias en términos de representación, ¿sí? De representación, aquí lo llama él información, y hay diferencias en términos de las computaciones. De hecho, también tiene unas diferencias en la aplicación. Pero esta es exactamente la estrategia en la que en aquel entonces la gente hacía la distinción entre distintos sistemas cognitivos. Y él sugiere que son distintos sistemas cognitivos porque hay diferencia en la información y diferencia en las operaciones. En suma, la memoria episódica para Turing en 1973 y en 1983 estaba caracterizada funcionalmente y la caracterizaba así. La memoria episódica es un sistema para almacenar y recuperar eventos o episodios fechados temporalmente, ubicados espacialmente y experimentados o experienciados personalmente y las relaciones espaciotemporales entre dichos eventos. Sin embargo, en 1985 escribe este artículo tan famoso, Memory and Consciousness, en el que hace una distinción distinta. Ahora, la memoria episódica y la memoria semántica no se distinguen en términos funcionales, sino en términos introspectivos. Entonces, a la memoria episódica le corresponde un tipo de conciencia que él llamó autonoética, a la memoria semántica le corresponde un tipo de conciencia que él llamó noética y a la procedural un tipo de conciencia que él llamó anoética. Y en este momento, pues claro, esta distinción cuadra perfectamente bien con lo que se llama el modelo estándar de memoria. Aquí vemos, este es el modelo de Squire, y aquí vemos que la distinción entre memoria anoética y cuadra muy bien para lo que llama Squire memoria declarativa o implícita, mientras que la diferencia entre noética y autonoética funciona muy bien para distinguir los dos tipos de memoria en memoria declarativa. Entonces la conciencia se vuelve un modo de dividir los distintos tipos de memoria. Ahora, ¿qué es la conciencia autonoética? De acuerdo con Turing, la memoria episódica está caracterizada por la conciencia autonoética. De acuerdo con él, la conciencia autonoética está correlacionada con la memoria episódica y es necesaria para recordar eventos vividos personalmente. La conciencia autonoética se encarga de hacer consciente al individuo de que el acontecimiento recordado es parte verídica de su existencia pasada
Y la conciencia ontonoética confiere el sabor fenomenológico especial al recuerdo de los acontecimientos pasados, el sabor que distingue el recuerdo de otros tipos de conciencia, como las caracterizan la percepción, el pensamiento, la imaginación o el sueño. Y de hecho, en 1985, él sugiere que estas son propiedades esenciales de la conciencia autonoética y están basadas en sus observaciones del paciente KC, que en aquel entonces lo llamaban NN. De acuerdo con él, la conciencia autonoética tiene estas 6 características necesarias y principales. Abarca el tiempo personal, del pasado al futuro, es una característica necesaria del recuerdo episódico, aparece tarde en el desarrollo, eh, se deteriora, tiene un deterioro, una pérdida selectiva de daño cerebral, varía según los individuos y las situaciones y se puede medir. Esta noción de conciencia autonomética para nosotros los filósofos pues, nos recuerda la larga y continua tradición filosófica de postular criterios internalistas, es decir, características de la experiencia misma del recuerdo, que nos permiten distinguir la memoria de otras facultades cognitivas. Muchos filósofos han intentado generar estos criterios internalistas. San Agustín, Locke, Spinoza, Hume, William James, Bertrand Russell, todos ellos tenían criterios internalistas. El problema es que una cosa sí que sabemos es que todos los marcadores de memoria en filosofía han fallado de algún modo. La pregunta ahora es, ¿podrá Turing tener éxito donde todos los demás han fallado? Lo que quiero ahora es decir, pues básicamente para anticipar, mi respuesta es no. Él falla también, la conciencia autonométrica falla como marcador de episódico de memoria también. Quiero hacer una evaluación crítica de la noción de conciencia autonométrica. Empecemos con el primer problema, y es que Turing tiene un uso poco sistemático y muy contradictorio del término de conciencia autonométrica. Por ejemplo, él introduce a veces en el mismo artículo de 1985 habla de la conciencia autonométrica como conciencia del acontecimiento como parte verídica de la propia existencia pasada. Este es mi énfasis. Él sugiere que es un tipo distinto de conciencia asociada a la memoria y que se distingue de la conciencia asociada a la imaginación. Él nos dice también que la conciencia automática es necesaria para imaginarse a uno mismo en el futuro. Ahora entonces ya se dan cuenta que aquí está hablando del futuro, pero a la primera definición únicamente hablaba del pasado. Entonces, si es así, él dice, empieza con esta definición. La conciencia tiene que ver con el pasado, pero después dice, en algunos casos de imaginación también hay conciencia automática y, por ejemplo, la necesitamos para el futuro. Entonces, en este momento ya empezamos a dudar que la conciencia automática puede ser un marcador de memoria, porque parece estar vinculados con otros tipos de simulaciones mentales, además de la memoria. Una posibilidad es decir, bueno, Turing no quiso incluir el pensamiento episódico futuro como una especie de imaginación. De hecho, él nos dice cosas así, por ejemplo, en 1997 dice, la conciencia autonométrica es la capacidad que le permite a los adultos humanos representar mentalmente y tomar conciencia de su existencia prolongada a través del tiempo subjetivo. Entonces, de pronto, él quería hablar no solamente de memoria episódica, sino también de pensamiento episódico futuro. Aquí, por ejemplo, en su definición de conciencia autonoética no menciona la memoria. Ahora la conciencia autonoética se correlaciona con el viaje mental en el tiempo, con mental time travel. Pero después, nótese, en el 2002 dice, la conciencia autonoética nos permite ser conscientes del tiempo subjetivo en el que sucedieron los hechos. De nuevo, es en el pasado. Se requiere conciencia autonoética para recordar. Sin autonoiesis no hay viaje mental en el tiempo. Ahora parece que él quiere decir que el viaje mental en el tiempo únicamente va hacia atrás. Entonces ahí hay inconsistencias en el modo en el que él define la memoria, la conciencia autonoética. Una estrategia que muchos investigadores han utilizado es correlacionar a la memoria autonoética no con la memoria episódica o con pensamiento episódico futuro, sino con mental time travel. Y este es un poco el modo en el que muchos autores, por ejemplo, Donadis y otros, han entendido la conciencia autonoética. El problema es que la conciencia autonoética parece estar asociada con imaginaciones que no entran dentro de las supuestas operaciones del mental time travel. Yo he gastado como un buen pedazo de mi vida en intentar demostrar que otro tipo de simulaciones mentales, como el pensamiento contrafáctico episódico, también tienen ciertas características que podemos asociar con la conciencia autonoética. Y si alguno está interesado en ver ciertas diferencias, este es un artículo más o menos reciente en el que hablo sobre el pensamiento episódico contrafáctico.
Pero tal vez lo más importante es que em, hay otro tipo de pensamientos episódicos que no tienen nada que ver con temporalidad. En uno de los artículos más famosos sobre el rol del hipocampo en la capacidad para imaginar es este artículo de Hassabis y colaboradores, en donde les preguntaron a los participantes con daño en el lóbulo temporal medial que imaginaran experiencias nuevas. Y como ustedes de pronto todos conocen, las personas con los individuos que tenían daño tienen un índice de experiencia mucho menor. Em, pero en este caso las experiencias no tenían nada que ver con un tiempo posible, sino simplemente eran experiencias nuevas. Mi propuesta, que he hecho a lo largo de los últimos 10 años, es que los procesos en común no se explican por el contenido, sino por la estructura espacio-temporal de la simulación mental. Pero si así es el caso, entonces la primera supuesta característica de la conciencia autonoética, que abarca el pasado y el futuro personal únicamente, es falsa. Ahora, la segunda característica, de acuerdo con Turbin, es que la conciencia autonoética es necesaria para la memoria episódica. Cuando uno habla de necesario, uno tiene que preguntarse cuál es el alcance modal del término necesario. Él está hablando de una necesidad lógica o metafísica o más bien biológica o psicológica. Probablemente lo que él quería decir era que la necesidad era biológica o psicológica. No creo que él estuviera pensando en metafísica. Pero si es biológica o psicológica, entonces no debería ser posible encontrar casos de memoria episódica sin conciencia autonoética. El problema es que a lo largo de la historia hemos encontrado muchos casos que parecen ser contraejemplos. Por ejemplo, el caso de JV, que era un paciente descrito por Susan Guzmán en 1988, el paciente ML, que tiene daño en el fascículo uncinado y descrito por Levine en 1998, al igual que MX, descrito por Seman, y muchos pacientes o individuos que tienen afantasia congénita. Incluso este paciente, que es un poco, hay que tomarlo con precaución porque no es muy claro que sí sea un paciente de verdad o no. Pero en todo caso, la literatura ha descrito algunos pacientes que parecen tener memoria episódica sin conciencia autonoética. Pero tal vez uno de los más interesantes son las personas que tienen afantasia. Eh, en, en el 2022, Dawes y colaboradores realizaron una serie de entrevistas o cuestionarios en individuos con afantasia durante tareas que involucraban memoria episódica y pensamiento episódico futuro. Lo que ellos descubrieron es que no hay ni el más mínimo deterioro en los tests de memoria, de accuracy, ni en tests de reconocimiento. Sin embargo, los puntajes asociados con la conciencia autonomética están en el suelo o son muchísimo menores a los del grupo de control. Estos autores interpretan estos resultados como sugiriendo que la fenomenología del recuerdo y el recobro exitoso son componentes disociables de la memoria autobiográfica episódica. Pero si es así, entonces sugiere que puede haber memoria episódica sin conciencia autonoética. Alguien podría decir, bueno, pues de pronto estos casos de memoria de individuos con afantasia son simplemente casos de memoria episódica. El problema es que tenemos que recordar cuál fue la motivación inicial de Turing para postular la memoria episódica versus la memoria semántica. Lo que él quería era capturar una presentación única, un token que fuera aislable espacio-temporalmente de un elemento. Es lo que él llamaba la diferencia entre recordar un token, una presentación única, espacio-temporal, versus un type, digamos que si vio un tipo de palabra en lugar de haber visto específicamente una palabra. El problema es que los individuos con afantasia y todos los contraejemplos que había mencionado antes pueden recordar tokens, es decir, aquellos tipos de memoria para los cuales la memoria episódica se introdujo inicialmente. Entonces aquí vemos un dilema o nos enfrentamos a un dilema. O aceptamos que la memoria semántica puede manejar información episódica, es decir, token information, y renunciar a la motivación para hacer la distinción en primer lugar, o aceptar que a veces la memoria episódica no está acompañada de conciencia autonoética. ¿Qué ocurre con la cuarta característica? El desarrollo, o la tercera característica. Aparece tarde en el desarrollo, dice Turing. Y aquí nos dice, es muy difícil saber exactamente a qué se refiere él con tarde en el desarrollo. Pero nos dice en el 2002, aunque es difícil dar una cifra específica sobre la edad en que los niños adquieren un sistema de memoria episódica que funciona más o menos plenamente,
Una regla general es que los niños menores de 4 años aún no tienen dicho sistema. Eso dice Tulving. El problema es que hay muchísima evidencia de memoria episódica para secuencias de acción y de ubicaciones en niños preverbales de tan solo 9 meses. Hay muchísima evidencia al respecto de la presencia de lo que se llama memoria episódica en niños menores de 4 años. La solución que muchas de estas personas de psicólogos del desarrollo sugieren es que la memoria episódica y la conciencia autonoética tienen dos trayectorias de desarrollo distintas. Pero si tienen dos trayectorias de desarrollo distintas, entonces puede haber memoria episódica sin conciencia autonoética. Y la cuarta característica al respecto del deterioro o pérdida selectiva del daño cerebral. Una pregunta aquí que es interesante es, ¿a qué se refiere uno con deterioro selectivo? ¿Sí? Una posibilidad es que deterioro selectivo significa que hay una correlación 1 a 1 entre una región cerebral y la conciencia autonoética. Pero la verdad es que esta definición es muy restrictiva y seguramente no es lo que Tulving tenía en mente. De hecho, Tulving era consciente de cuál era el daño de Casey, el paciente que él estudiaba. Este era un PET scan que se desarrolló, que se le tomó a Casey en 1987. Todo lo que es blanco es daño cerebral. Entonces estoy seguro que Tulving no está, y de hecho en este artículo le dice, él no estaba pensando que estos sectores que están dañados en el cerebro de Casey se correlacionan 1 a 1 con, se correlacionan 1 a 1 con daño con la conciencia autonoética. La otra posibilidad es pensar que daño selectivo significa que las regiones cerebrales que soportan la conciencia autonoética pueden asociarse con otros procesos cognitivos, excepto aquellos que involucran conciencia noética o anoética. Si este fuera el caso, entonces no deberíamos ver que las regiones afectadas en Casey están involucradas en tareas de memoria semántica o de memoria procedural. Pero lo hacemos. Hay muchísima evidencia al respecto de que las regiones críticas para la memoria episódica también son necesarias para realizar tareas de memoria semántica y procedural. Yo evalúo mucha de esa evidencia en un artículo que salió en el 2019, pero básicamente les cuento un par de casos. Por ejemplo, consideren el hipocampo, que dicen que el hipocampo es necesario para la memoria episódica, pero no para la memoria procedural. Algo que lo que he enfatizado yo en los últimos años es que pacientes con daño en el hipocampo, como HM, por ejemplo, en realidad no aprenden tareas. Este es el artículo de Susan Corkin, en donde ella evalúa muchas de las tareas, de las supuestas tareas que HM aprende, y como ustedes se dan cuenta, en ninguna de las pocas tareas, porque HM en realidad no aprende casi ningún skill en el laboratorio, de las pocas tareas que HM, quote unquote, aprende, como ustedes se dan cuenta, están muchísimo menor que controles. Los controles alcanzan ceiling, que el máximo es 15, lo alcanzan en la séptima en el séptimo trial. HM nunca llega ni siquiera a la parte mínima de los controles. Entonces, no puedo entrar en detalles, puedo entrar durante el Q&A si a alguien le interesa, pero el punto es que no son totalmente disociables. De hecho, Susan Corkin sugería que la razón por la cual HM no aprendía skills era porque dependían del hipocampo. Y más recientemente hay mucha evidencia, de nuevo, que sugiere que el hipocampo está involucrado en toda clase de tareas, incluso tareas de memoria procedural. Entonces, mi evaluación es que incluso una interpretación más débil de la tesis de que la memoria de la conciencia autonoética está asociada selectivamente con una región particular es incorrecta. ¿Qué pasa con la quinta característica, la variabilidad individual? Bueno, en cierta medida es trivial. Todas las capacidades cognitivas varían entre los individuos. La pregunta es, ¿pero varían a lo largo de alguna dimensión? Em, Se puede esperar en cierta medida dice Tulving, que la conciencia autonoética varíe sistemáticamente con las condiciones bajo las cuales se observan. La pregunta es, ¿qué medida captura esta sistematicidad? Pues de acuerdo con Tulving, esa sistematicidad se puede capturar con un paradigma que él llama Remember No. Este era el experimento original de Tulving en el que él habla del Remember No. Es un poco sencillo. La idea era que las personas tenían que estudiar
pares de palabras. La primera palabra era una categoría, por ejemplo, instrumento musical, y la segunda palabra era un violín. Y simplemente lo que hacía Turing era que les daba más o menos apoyo de recobro. Entonces, en algún momento tenían que ser free recall, que tiene el mínimo de recobro, y en el otro, en el máximo de recobro, les da la categoría y la inicial de la segunda palabra. Y la idea es que entre menos apoyo de recobro tengan, más episódico es, y entre más capacidad de recobro tengan, entonces es más semántico. El problema es que, en primer lugar, ese paradigma experimental es supremamente problemático. Y desde el momento en que él lo introdujo, ha habido toda suerte de estudios, principalmente John Wickstead ha sugerido que los resultados del paradigma de Remember No se explican mejor con un solo factor en lugar de dos factores. Más recientemente, Sharda Umanath y John Cohen entrevistaron a muchas personas, tanto personas del común como expertos en psicología y como expertos en memoria, para preguntarles cómo definían ellos Remember No. Y como ustedes se dan cuenta, en realidad hay muy poca diferencia en el modo la gente del común y corriente no hace mucha diferencia entre cómo hablan ellos de Remember No. En realidad, la única diferencia entre Remember No, en cómo la gente los define, estaban en los expertos de memoria, lo cual sugiere que la distinción precede a su validez aparente en lugar del otro modo. Y más recientemente, voy a pasar más recientemente, Saman y colaboradores en el 2024 publicaron un artículo que sugiere que el paradigma Remember no solamente carece de validez aparente, sino que también carece de criterion validity. En lo que hicieron es que le pidieron a las personas que recordaran eventos de recuerdos episódicos remotos o pasados y les dieron toda clase de cuestionarios, incluyendo cuestionarios que tienen que ver con características específicas autonoéticas, además del cuestionario Remember No. Lo que es importante ver aquí es que y hicieron un análisis factorial. Lo que es importante ver aquí es que los factores en donde aparecen el Remember No son distintos a los factores en donde aparecen las características asociadas con la conciencia autonoética, y lo que es peor es que Remember No aparecen asociados con el mismo factor. Deberían ser dos factores distintos. Eh, Eh, Disculpa, Felipe. Solo sí, para dejarte saber el tiempo, está sobre 28 minutos ahora. ok, tengo 2 minutos más. Eh, entonces, en, eh, en este momento uno puede hacer como dos objeciones. Una objeción es que alguien podría decir, bueno, en realidad lo que pasa es que hay dos tipos de memoria episódica, un tipo de memoria episódica para el laboratorio y un tipo de memoria episódica para la vida real. Este es un modo en el que a veces Roberto Cabeza y Kathleen McDermott han desarrollado. El problema es que si hay dos tipos de memoria episódica, entonces uno se pregunta, ¿para qué entonces postular a la conciencia autonoética como un marcador de memoria? Eh, la otra posibilidad que a veces la gente dice es que la caracterización de conciencia autonoética que hace Turing puede ser incorrecta, pero está bien utilizarla siempre que cada investigador defina el término. Una cosa que es muy preocupante que uno ve en los artículos de psicología es que a veces dice la gente, voy a utilizar el término X para significar P, y la gente dice, esta es mi noción de operacionalización. El problema es que la operacionalización esto no es una operacionalización. Una operacionalización es una estrategia para vincular un término con una medida que está generalizada a lo largo en una comunidad de investigadores. Para que una comunidad de investigadores eh, utilice de manera significativa la noción de conciencia autoanalítica en la práctica científica, debe estar vinculada a una medida validada en particular. Pero esto, digo yo, no es algo que podamos decir del término conciencia autonoética. Entonces, para concluir, mi evaluación es que las características que habla Turing sobre la conciencia autonoética son todas falsas, no involucra el pasado personal del pasado y futuro, no es una característica necesaria para el recuerdo episódico, no aparece tarde en el desarrollo, no es específica de un daño cerebral. Varía a través de los individuos, pues de pronto sí, pero no sabemos a lo largo de qué dimensión, y la dimensión que él sugiere con la cual se puede medir es también incorrecta.
Y voy a dejar así para que si alguien, pues, digamos, es la parte más negativa, si alguien quiere conversar sobre la parte positiva, sobre mis críticas, me cuentan. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, por esta excelente presentación. Muy, muy interesante. Y bueno, vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas para, para saber cuáles son las preguntas que tienen aquí nuestros participantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden por ahí levantar la mano virtual. Bueno, ahorita estamos con los aplausos primero. Ok, tenemos una pregunta de Marina. Adelante, Marina, por favor. Hola, ahí sí. No, yo te quería preguntar, Felipe, bueno, tenía como los casos que presentaste vos de memoria episódica sin conciencia autonoética, te focalizaste más en el de Case, pero en el resto, ¿qué tipo de evidencia hay? ¿Qué casos eran? Porque los pasaste medio rápidos, así capaz que si podés profundizar un poco más en eso. Esa era Sí, una claro. pregunta. Y la otra estaba más relacionada con, si no crees que quizás el problema es justamente definir conciencia autonoética en términos más fenomenológicos, y si quizás, por ejemplo, no sé, Tulving o alguien lo define más como en términos más metafísicos, como por ejemplo alguien con una fantasía, por más que no tenga vividez, que no sienta, que va en el pasado, pero igualmente tiene de cierta manera conciencia autonoética porque puede recordar el pasado. Quizás no sirve, como vos decís, no sé si tiene sentido reducirlo a algo más metafísico y despojarlo de todo lo fenomenológico. Ya, bien. Súper chéveres las preguntas. Entonces, lo, estos son algunos de los casos. JV es un caso que tiene de Kluver-Bucy. No sé si ustedes saben, el Kluver-Bucy síndrome, el síndrome Kluver-Bucy lo descubrió Kluver-Bucy, que era un investigador que trabajaba con macacos en Chicago, si mal no estoy. Y lo que pasaba es que cuando le cortaban las fibras que comunicaban el lóbulo temporal con el lóbulo prefrontal, generaban daño en el recuerdo episódico, lo cual es un poco, mejor dicho, no es sorprendente porque como sabemos, el lóbulo frontal parece que está encargado de iniciar el proceso de recobro en el que está involucrado el lóbulo temporal medial. El caso es que lo utilizaban en aquel entonces para lobotomías, en seres humanos también. El caso de JB decía que podía acordarse de las cosas, pero que no sentía como que esos recuerdos fueran de él. Eh, Sin embargo, cuando le daban tareas de recobro o tareas de memory accuracy, digamos, los puntajes eran iguales a los de control. El caso de ML también, el fascículo uncinado, si ustedes de pronto se acuerdan, es el que comunica la parte más anterior del hipocampo a través del cuerpo calloso, entre los dos lóbulos temporales. Entonces desconectó el hipocampo pues, del resto del cerebro, básicamente. Ese es el fascículo uncinado. Y ML también tenía características similares. Podía responder bien, digamos, tenía el mismo nivel de accuracy y recognition que los controles, pero decía que tenía mucha dificultad, que no se acordaba de que los eventos le hubieran pasado a él. Ese es el caso de MX. MX parece que es fantástico y similarmente son los casos de Seman. RB es ese caso que describieron Klein y Nichols en la revista Mind, pero RB y los filósofos les encanta discutirlo. A mí me cuesta mucho trabajo porque RB no tiene una descripción neuropsicológica. Yo, como ustedes saben, yo tengo un background en neuropsicología y me parece muy importante que tengan descripción neuropsicológica. Entonces, RB no es un caso neuropsicológico, es una anécdota. Los otros sí están descritos bien neuropsicológicamente. Ahora, al respecto de la siguiente pregunta, Marina, déjame, entonces, en la última parte eh, del artículo que si están interesadas pueden mirarla. Básicamente digo, miren, yo no niego que los recuerdos episódicos se sientan con más vivacidad, como con esa sensación de calidez o de intimidad, como decía William James, o que
que estén acompañados con una sensación de que lo experimentado no sucedió en el pasado. Lo que yo niego es que experienciar o experimentar esa fenomenología es una condición necesaria para que un recuerdo sea episódico. Y en segundo lugar, niego que tal fenomenología sea constitutiva de un proceso consciente particular que es categóricamente distinto de otros tipos de procesos conscientes que operan con memorias semánticas o procedurales. Entonces, más que una definición metafísica, lo que yo sugiero es más bien es volver a la definición funcional que tenía Tulving en 1983. De hecho, yo no sé si vale la pena leer todo el libro de los elementos en la memoria episódica. Él sugiere que el tipo de conciencia o de experiencia subjetiva es un output de la computación de la memoria episódica. Él lo llama acá experiencia recolectiva. eh, y entonces mi sugerencia es que lo que tenemos que hacer como investigadores de memoria es perfeccionar nuestras características o nuestra caracterización funcional de la memoria episódica. Y ahí yo propongo un modelo, pero voy a ver si hay más preguntas antes. Bueno, sí, tenemos dos más, una mía y otra de Juan también por ahí. Bueno, la mía, yo sí quería que profundizaras un poquito más en tu El modelo. propuesta. Ajá, y también, bueno, esto es más, un poquito más una intuición, una de las posibilidades que yo pienso sobre lo que podría ser o lo que podría originar esta conciencia autonoética, si podría ser algún tipo de monitoreo metacognitivo que de alguna forma nos ayuda a saber si las acciones que nosotros imaginamos, que nosotros representamos, pertenecen a nuestra propia experiencia o no son de nuestra propia experiencia. Ujú. No sé qué te parezca esta posibilidad. Eh, sí, mejor dicho, es posible. Lo que yo quisiera es que la gente dejara de hablar de término de conciencia autonoética, o más bien que si van a utilizar el término conciencia autonoética, piensen que no es un constructo psicológico que se pueda medir, por lo que les digo que parece, mejor dicho, lo puede uno utilizar como un shorthand para hablar de del modo en el que a veces se sienten los recuerdos episódicos, pero no debe ser el modo para distinguir ni introspectivamente ni experimentalmente si un recuerdo es episódico o semántico. Ok. Eh, entonces, ese es el primer problema. Entonces, lo puede uno utilizar así, pero eso no quiere decir que si uno no recuerda un evento como con ese warmth y con esas características fenomenológicas, entonces el recuerdo no es episódico. Lo que yo sugiero aquí en mi modelo, que yo creo que es contentious, pero no me importa, es que hablo, hay dos características o dos distinciones filosóficas que son bien importantes. Una es la diferencia entre el objeto intencional y el otro es la diferencia entre el contenido intencional, que todos nosotros como filósofos pues sabemos. El objeto eh, es aquello a lo cual un estado mental se refiere, por ejemplo, eh, Kal-El, que es el nombre, pues es Superman, pero el contenido intencional es cómo ese objeto se presenta entre nosotros. Entonces, por ejemplo, Louis Lane puede ver a Kal-El como Superman o como Clark Kent, son dos contenidos distintos. Entonces, eso es bien importante. Y el segundo, a mí me gusta mucho hablar de contenidos conceptuales y contenidos no conceptuales. Los filósofos tendemos a pensar, o bueno, otros filósofos tienden a pensar que el contenido de un recuerdo, por ejemplo, de una actitud proposicional, es exhausted por su contenido conceptual, y a mí me parece pues que eso no es así. Entonces, mi propuesta es una propuesta en la que uno piensa, a mí me gusta, yo no pienso en proposiciones, eso a mí me parecen un poco útiles para explicar psicológicamente las cosas, sino que pienso más bien en un modelo en el que cada una de las características, que las representaciones son multimodales, cada una de estas distribuciones gaussianas son distribuciones como modales. Entonces, y hay tres dimensiones.
la dimensión Z es una dimensión de fuerza o como de strength de la representación. Este no es muy distinto al modelo de Wickstead. Hay mucha gente en psicología y en psicofísica en particular que utilizan modelos de Signal Detection Theory. Esto es un modelo multimodal de Signal Detection Theory. Entonces, en lo que sugiere que, por ejemplo, un recuerdo tiene características olfativas, auditivas, sensoriales, semánticas, conceptuales, verbales. Todas estas son ese tipo de características. Y lo que sugiero es que cada representación tiene un tipo de strength mayor o menor. Hay un filósofo que se llama Jorge Morales que sugiere una característica de strength que a mí me gusta mucho. Y entonces lo que sugiero es que hay una especie de threshold, ¿sí? Ese umbral puede estar determinado depende de qué teoría de la conciencia le guste a uno, pero puede estar determinado por ejemplo, si a uno le gusta algo así como la teoría de Haken-Lao, entonces este umbral puede ser metacognitivo. Y lo que la parte del contenido del que somos conscientes de pronto simplemente tiene palabras y es conceptual, entonces lo experimentamos más como si fuera un recuerdo semántico, o de pronto las personas con afantasia lo experimentan como si fuera un recuerdo muy poco sensorial. Pero el threshold puede bajar. Y si el threshold es aún más bajo, entonces vemos que además de los recuerdos de la parte conceptual o verbal, hay mucho componente sensorial que se experimenta. Entonces, este es mi modelo. Es un poco complejo de presentar en tan pocas palabras, pero la presentación está un poco más larga en el artículo que presenté antes. Muy bien, gracias, Felipe. Vamos con Marcela. Gracias. Gracias, Felipe, por compartirnos tu trabajo. Muy interesante. Yo tengo como una pregunta quizá un poco más general y quizá no lo es tanto, pero bueno, a ver qué piensas. En el sentido de que todas las personas que estudiamos la memoria sabemos lo conflictivas que son todas las categorías que utilizamos para estudiarla, ¿cierto? O sea, no hay una que no nos cueste trabajo, tanto descriptiva como explicativa, como epistemológica, como ontológica, en todos los niveles de análisis, siempre son bien difíciles de grasping, ¿no? Y Sí. mi pregunta, Felipe, es desde pues, lo que tú haces, desde el trabajo que tú desarrollas, ¿cuáles serían, o si has detectado, nos dices, no es la conciencia autonoética, ¿no? Eso nos queda muy claro. Pero, ¿cuáles serían quizá algunos marcadores que tú podrías utilizar precisamente para entender y definir qué es la memoria episódica versus qué es la memoria semántica? ¿No? Digo, estás abordando estos dos conceptos, entonces, como mi pregunta va por ahí. De acuerdo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, mejor dicho, yo llevo estudiando la memoria desde que me acuerdo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la noción de memoria semántica es complicadísima, tal vez más complicada que la noción de memoria episódica. Cuando uno piensa en ese artículo de 1966 de Quillian, que es la primera vez, digamos, que en la psicología cognitiva se utiliza la noción de memoria semántica, intenta realmente involucrar una cantidad de procesos que a mí me parece que son muy distintos. Entonces, por ejemplo, Quillian sugiere que la memoria episódica se necesita para lo siguiente: para entender cuando uno está leyendo un texto, para entender los significados de las palabras. Se necesita también para acordarse de cuál es la capital de Venezuela. Se necesita también es el mismo tipo de memoria que ocurre cuando uno se aprende un recuerdo episódico, digamos que se acuerda más de lo que se llama semantización. Se acuerda uno más de cómo cuenta la historia que del recuerdo episódico específico. Y también sirve para las palabras y para conceptos. Cuando uno empieza a pensar en todos esos tipos de procesos que se supone están involucrados dentro de un tipo mismo de memoria, es un poco absurdo. En segundo lugar, piensa, cuando la gente habla de deterioros de memoria semántica, la gente habla, por ejemplo, de nomic aphasia
o de problemas con el lóbulo temporal lateral. Y típicamente el daño que se presenta es cuando la gente se olvida de categorías, ¿sí? O la gente no reconoce ciertas categorías, o no entonces el trabajo de Alfonso Caramazza, por ejemplo, ¿sí? Pero es muy distinto no reconocer verduras versus frutas, o no reconocer cosas dentro de la casa que por fuera de la casa, que acordarse de cuál es la capital de Caracas, o que sean esos los significados que uno utiliza cuando está leyendo. Entonces, mi respuesta es aún peor de lo que piensas. No creo yo no creo que la memoria semántica sea un sistema propio. No creo que sea, por ponerlo en términos filosóficos, una clase natural. Creo que en realidad hay una gran cantidad de procesos que están metidos dentro de ese término, y se necesita mucha filosofía de la memoria para entender qué es la memoria semántica. Vale, ¿y de la episódica? Y de la episódica, menos peor, pues yo creo, sigo manteniéndome, yo creo que la memoria episódica es una subespecie de un tipo específico de simulación episódica. Y mi idea es que la memoria episódica es un intento por reactivar el estado en el que estaba uno durante la codificación al momento del recobro, y que esa representación mental es una representación mental que unfolds over time, que se desarrolla en una memoria a corto plazo durante el tiempo, ¿sí? Entonces, y creo que la caracterización que tiene que hacerse es una caracterización funcionalista o computacional. Vale, muchas gracias, Felipe. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más, que es de Juan Álvarez. Adelante, Juan. Gracias. Hola, Felipe. Hola, Juan. No sé si me escuchas. Es la Sí, primera sí, vez me usando esta escucho. aplicación y estuve peleando durante tu charla con la aplicación para usarla. Sí, Si te hay algún problema, escuchamos. me dices. Rápidamente, o sea, parece que la ambición aquí en este proyecto es profundamente destructiva respecto al rol que al rol explicativo que pueda tener la memoria, la conciencia autonoética. Y no sé, me gustaría como tratar de resistir esa línea de pensamiento, porque digamos que si hay algún tipo de nivel de la explicación de la memoria en el que la conciencia autonoética podría tener algún rol, no sé, hay como... Algunos filósofos piensan que, por ejemplo, en nuestras prácticas epistémicas, el hecho de que el recuerdo tenga este sabor autonoético o tenga cierta fenomenología, tiene implicaciones en la manera en que, por ejemplo, la gente eh, recibe o la manera en la que se tratan los reportes sobre el pasado en ciertos contextos. Entonces, cuando yo te digo, no sé, que recuerdo haber vivido algo, la manera en la que la gente tiende a tomar ese reporte y la manera en la que tienden a tomar otros reportes, por ejemplo, cuando te digo que voy a hacer algo en el futuro, cuando te digo, no sé, que cuando hago algún tipo de prospección, la gente tiende, y creo que Johannes Marr tiene ciertos estudios empíricos en esto, como tiende a preguntarte, a pedirte razones por las cuales crees por las cuales dices que va a ocurrir algo en el futuro. Pero cuando hablas de la memoria es como la gente tiende a aceptar el reporte que das. Y una de las explicaciones que se dan es que, no sé, como que hay cierta fenomenología que todos compartimos de que cuando hablamos de lo que recordamos es porque hablamos de algo que vivimos en el pasado y que hoy tenemos cierta autoridad epistémica Sí, sí. para decir lo que estamos diciendo. Entonces, no sé, tal vez en contextos en los que tratamos de explicarnos en los mecanismos o el tipo de función que ciertos sistemas neurocognitivos pueden tener, esa noción de autonoesis puedes embarrarla, digámoslo, Sí. pero en otros contextos, Ay, no sé, ¿tú ves que ya. podría haber otro rol para esa noción en otros contextos en los que nos importa Puede también ser, la memoria? pero lo que es destructivo en un área puede ser constructivo en otra área. Entonces yo siento, hay dos respuestas. Lo primero es,
una de las cosas que a mí más me llama la atención es que la conciencia autonoética, de acuerdo con Tulving y mucha gente que la utiliza, si es un marcador de recuerdo episódico, hace muy difícil hablar de recuerdo episódico en animales en non-human agents. Y parte de lo que a mí me interesa es hacer más hacer más uniforme la investigación de memoria episódica en agentes no humanos. Y en segundo lugar, lo que tú dices es verdad. Digamos, yo creo que hay muchas prácticas, pero no todas las prácticas epistémicas en donde uno puede aducir la fenomenología del recuerdo como razón para creer que algo pasó en el pasado. Pero como yo lo digo, por ejemplo, lo digo a veces al principio de mi libro, hay ciertas culturas en donde la práctica epistémica ah, digamos, de cómo se presenta el recuerdo, no tiene que ver con la fenomenología del recuerdo mismo, sino, por ejemplo, con la con la certeza de lo que se llama source memory, el recuerdo de memoria. Entonces, por ejemplo, hay ciertas culturas en donde el término recuerdo solamente puede utilizarse si la persona no solamente está confident, digamos, segura de lo que pasó, sino que además puede decir dónde aprendió el recuerdo. Entonces, esas estrategias o esas criterios para utilizar recuerdos son muchísimo más demandantes que los que tenemos, por ejemplo, en español o en inglés, ¿cierto? Entonces, a mí me parece eh, que uno tiene que mirar cuál es el orden de explicación en el rol epistémico que ese tipo de prácticas genera, porque puede ser que no sean generalizables. Entonces, esas son como las dos respuestas que doy a esa pregunta. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, a Felipe, por esta muy interesante charla. Realmente fue una charla muy interesante y propia de esta apertura, ¿no? De este momento en que estamos abriendo el simposio. Entonces, bueno, nuevamente te agradezco que hayas respondido a nuestra Gracias. invitación para esta primera charla magistral. Y si quieren saber más sobre Felipe de Brigard, pueden meterse a nuestro sitio web. Ahí en la sección de ponentes, hasta abajo, viene un link donde ustedes pueden ver un poquito más sobre él. Y bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias, Alberto, por invitarme y voy a hacer lo posible por participar en otras charlas, pero también me pasa que tengo día de trabajo y tengo reuniones y cosas de estilo, entonces no puedo ir a todo. Bueno, muy bien. Aquí estamos, aquí están las puertas abiertas para ti.